Buenas tardes con todos. Hubo ahí una confusión en las conexiones, pero esta es la sala del curso de historia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este, sí, a veces pasa, a veces pasa. Como el profesor se conectó antes, yo estuve tratando de conectarme, volví a entrar, actualicé, no sé qué había pasado, estaba ahí como loco, pero felizmente el tutor ya lo solucionó. Más bien, es- bienvenidos a esta primera sesión de consulta académica del curso de historia. Estoy acá a la disposición de ustedes para alguna pregunta que tengan sobre el curso, sobre los contenidos. Ustedes que tienen los materiales ya de la semana 1 pueden hacer las preguntas que tengan. Sobre las preguntas de esta semana, ¿sí? ¿Qué preguntas tienen o alguna otra duda si es de esta semana? Para eso estamos. Díganme, les escucho. No tienen dudas. Está todo claro con los contenidos que se han desarrollado, los temas de teoría, la hominización, la, ¿qué más se trabaja esta semana? ¿Se acuerdan? Teoría, todo lo que es teoría de la historia, el concepto de historia, de ahí el proceso de hominización, la edad de piedra, la edad de los metales, todo eso se trabaja esta semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, por favor? Para eso estamos, para resolverla. Revisen a ver sus materiales y podemos ver. Todos los ejercicios. Muy bien, muy bien. Ah, su madre, todos los ejercicios. Vamos entonces a resolverlos. Creo que en la última diapositiva están los contenidos de los ejercicios. Vamos a resolverlos. Ya. A ver. La primera pregunta nos plantea la temática de las fuentes históricas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vean ustedes ahí en su separata. Y nos dice si ¿no? Es un caso, es una pregunta sobre un caso específico. María es una historiadora que decide realizar una investigación profunda sobre la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es la que pone fin, ¿se acuerdan? Al proceso de qué. A ver, la batalla de Ayacucho, ¿de qué fue? A ver, ¿puso fin a qué? Para ello utilizó como principal medio de aproximación al tema los documentos recopilados por la colección documental de la independencia del Perú, tomando en cuenta lo señalado. ¿Cómo pueden ser catalogadas las fuentes usadas por la referida historiadora? A ver, ¿son fuentes orales? ¿Son fuentes indirectas? ¿Son fuentes escritas? ¿Son fuentes directas? ¿Se acuerdan? Para eso hay que explicar ir a la diapositiva de fuentes. A ver, por acá está la diapositiva de fuentes. A ver, tenemos formas, ¿no? Por su información. Hay fuentes escritas, fuentes orales, materiales y audiovisuales. Por el tipo de información, los documentos que usa la historiadora ¿no? del caso de esta pregunta son fuentes escritas. ¿Sí? Fuentes escritas sería 3. Y al mismo tiempo son fuentes directas, ¿ya? Porque son documentos sobre la guerra de independencia. Y la batalla de Ayacucho es la batalla que puso fin a la guerra de independencia. Son fuentes primarias o también llamadas directas, ¿ya? Primarias porque son documentos hechos por los testigos, involucrados, víctimas, victimarios, vencedores o vencidos, que escribieron sobre esa batalla, que estuvieron ahí, que vivieron ahí, que fueron afectados, ¿no?
terminaron heridos o victoriosos, que fueron los que firmaron, ¿no?, la capitulación de Ayacucho, etcétera. Son, ¿no?, son los testigos, los protagonistas. Y también son fuentes directas. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Ya. Fuente indirecta, que fue las secundarias o indirectas. Secundarias o indirectas. No estuvo en la batalla de Ayacucho, estuvo en Lima. En esa época estuvo en Lima y recogió testimonios de los que participaron en la batalla, ahí en Ayacucho. ¿Ya? O alguien que escribió en función de las memorias de los militares que pelearon en esa batalla, militares como Miller, que hizo sus memorias. ¿Ya? Él hace sus memorias y hay gente que utiliza esas memorias para escribir la historia. No estuvo en Ayacucho, ¿ya? Pero gente que está más o menos ligada a la época, que tal vez hizo alguna investigación sobre la época. ¿Está claro? Pregunte nomás, ¿eh? Ya, está claro. Si está claro, entonces nos vamos a la segunda pregunta, que es sobre la hominización. Nos plantea primero la definición. La hominización es un proceso de evolución biológica, social y psíquica, mediante el cual una variante de los homínidos llegó a convertirse en Homo sapiens. Este proceso abarcó desde el Paleolítico inferior hasta el Paleolítico superior, y sobre el mismo podemos afirmar que, ahí viene, ¿no?, la pregunta. A ver, ¿cuáles son las alternativas? Al extinguirse una especie nace inmediatamente otra mucho más evolucionada. Eso, la alternativa A nos estaría hablando de una evolución lineal. De una Profesor, evolución lineal. Y justamente la evolución del ser humano no es lineal. Sí, a ver, te escucho. cuando habló de recopilar datos, también sería, todo lo que es recopilar es directo en todos No, los todo lo que casos. es testigo, el testigo. Todas las fuentes directas son aquellas que son hechas por los testigos, protagonistas, autores, víctimas o victimarios. Esas son las directas. Y las Y indirectas si, son las que se elaboran años después, o en otra época, o en otro lugar. Y usa esa información. Las memorias del general Sucre, las memorias del general Miller. mm, ya, ok, gracias. Ya, ya, justo vamos a hablar de la hominización. Ya. Entonces, ya en la pregunta está la definición de hominización. ¿Sí? Es un proceso, ¿no?, donde encontramos este salto evolutivo desde, ¿no?, que a lo largo de la historia ha permitido ¿no?, la formación y la evolución hasta llegar al ser humano. ¿Sí? Y este proceso se da durante el Paleolítico inferior, medio y superior. Ya, vamos por las alternativas. Alternativa A. Primero hacemos la teoría, como está preguntando ahí Shanira, y después vemos las alternativas. La hominización se produce en África. ¿Por qué? Porque durante la época de la hominización, que es el Paleolítico, se produjo una era. Todo el Paleolítico se produjo durante una era geológica y ambiental llamada Pleistoceno. ¿Ya? Y toda esta parte de acá del mundo es lo único que no se congeló.
Todo lo demás del planeta se congeló. A ver, ¿cómo se le dice al Pleistoceno? ¿Cuál es el término popular? A ver, cultura general. ¿Cuál es Era de el hielo. nombre? Así es, la era del hielo o era de hielo. ¿Ya? Todos ustedes han visto ahí la película. Ya, ya, un ratito, están tocando la puerta, un ratito. Ah, ya, ya, seguimos entonces. Entonces todo el resto del planeta se congeló. Y la única forma, la única zona que no se congeló es esta. Chicos, ¿por qué no se congela? Porque esta es una zona de actividad volcánica permanente desde hace varios millones de años. Y tiene volcanes, geysers, fuentes de aguas termales, y esto permitió que esta zona no se congele. El resto del planeta se congeló. Y se congelaba por oleadas, ¿ya? Así que los grupos de homínidos que surgen acá y que se establecen en distintas partes, se van a quedar aislados. Y al quedarse aislados, ahí es donde se produce la extinción de estos grupos. Se quedan aislados, se, se quedan sin recursos para mantenerse, ¿no? Se reproducen de manera endogámica y también eso los termina extinguiendo. ¿Ya? Ahora, en esta zona, de aquí surgen todos los seres humanos, por si acaso, todos los seres humanos, y no hay una evolución lineal. El proceso evolutivo de este grupo tiene que ver justamente con eso. ¿Ya? Van surgiendo distintos grupos, van desplazándose por África, a partir del Homo erectus van a Asia, a Europa, el Neandertal también va a Asia, a Europa, y al quedarse aislados, cuando vuelve a crecer ¿no? las oleadas de glaciación, van desapareciendo. Algunos se adaptarán, prosperarán, pero igual desaparecen. Por eso los arqueólogos, los paleontólogos encuentran diversas adaptaciones o variantes del Erectus en Asia y diversas adaptaciones o variantes del Neanderthalensis en Europa, y del ¿no? Erectus Asia, Neandertal en Europa. Ahí es donde van a prosperar estos dos grupos, pero igual van a desaparecer. Hasta, hasta que ya en el Paleolítico superior aparece el Homo sapiens desde África y se expande por África, por Asia, por Europa y termina, y luego Oceanía y América, ¿ya? Y el Homo sapiens termina siendo la especie predominante. Nosotros somos herederos del Homo sapiens, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son las características? Los arqueólogos se dieron cuenta de esto, ¿no? ¿Qué diferencia al homo, que significa hombre, de los otros primates superiores? La marcha bípeda, es decir, caminar en dos pies y caminar de manera erguida. La especialización del pulgar oponible, que permite justamente coger, elaborar y hacer herramientas. ¿Ya? Por eso el primer hombre, como se le dice, homo habilis, hombre hábil, porque hace herramientas de piedra. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el crecimiento de la masa encefálica en relación a su cuerpo. Eso es muy importante porque eso demuestra que con un cerebro más grande tiene más control de su cuerpo y más capacidades también de aprendizaje y de respuesta a ¿no? a los imperativos o a los retos que el entorno le exija. ¿Ya? Entonces, ahí está la gran diferencia entre los grandes simios. Puede ser un chimpancé o puede ser un gorila, y estos son los hombres.
¿Está claro? Y este proceso de hominización, separándose de los grandes simios, aparece primero una especie que es el Australopithecus, que es una especie intermedia. ¿Cuál es la gran diferencia? Los huesos de la cadera, ¿ya? Los huesos de la cadera. De estos, los restos arqueológicos, las investigaciones arqueológicas dieron lugar al hallazgo de estos huesos, donde los huesos de la cadera de estos individuos son distintos a los de los monos. Los huesos de la cadera de los monos, a ver si prendo la cámara y me ven, ¿ya? Son, ¿no? Los huesos de la cadera son construidos de esta manera. ¿Por qué? Porque caminan de manera, ¿no? Caminan en 4 patas. Si ven acá esto de acá, esta parte de acá. En cambio, el Australopithecus y los humanos tienen esto, ¿no? Tienen una S que permite caminar en cierta medida erguido, en 2 patas. Esa es la gran diferencia del Australopithecus con el resto de los grandes primates, simios, chimpancés, orangutanes, ¿ya? Primera gran diferencia. Pero el Australopithecus no tiene el pulgar oponible. Esa es la gran diferencia entre el Australopithecus y el Homo habilis, el pulgar oponible, ¿ya? Esa es la gran diferencia y además una cabeza más grande, por lo cual se deduce que la masa encefálica es mayor y tiene mayor control de su cuerpo, conocimiento de su entorno y respuesta a imperativos, necesidades o estímulos externos. ¿Está claro? Y obviamente una mayor capacidad para elaborar herramientas, ¿no? Tienes cerebro más grande y pulgar oponible, pues eres más inteligente. Ahora, no hay una evolución lineal. Por eso la primera alternativa de la pregunta no vale, pues porque no hay una evolución lineal. ¿Está claro? Algunas especies van a coexistir en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En el Paleolítico inferior tenemos Australopithecus y Habilis. Y luego aparece el Erectus. Desaparece el Australopithecus, queda Habilis, queda Erectus. Y en el Paleolítico medio queda el Erectus y aparece el Neanderthalensis. ¿Ya? Y en el Paleolítico superior queda todavía, miren las fechas, queda todavía el Erectus, queda el Neanderthalensis y aparece el Homo sapiens. Todos los Homo sapiens originales que surgen en África son de lo que ahora diríamos raza negra. Todos son de raza negra. El ser humano de raza pura es de raza negra. Nosotros, los actuales Homo sapiens sapiens, somos una mezcla que tiene como base el Homo sapiens original de raza negra con otros seres humanos. Hace 2 años, el premio Nobel de Medicina fue un genetista, Svan de Pavo, sueco. ¿Cuál fue su gran aporte? Los estudios sobre los neandertales, sobre la evolución humana. Y en esos estudios genéticos él pudo establecer de que los seres humanos actuales, todos somos de base Homo sapiens, pero nos hemos adaptado y nos hemos mezclado. Así que si ahorita hay un ser humano actual, si tiene más elementos de blanco, más rubio, más peludo, entonces está mezclado el Homo sapiens más Neandertal. Si el humano actual tiene más rasgos asiáticos, ¿ya? Es una mezcla de Homo sapiens más Homo erectus. Y a su vez, las adaptaciones del entorno y del medio. Este es un elemento central de la teoría de la evolución. Las especies ya surgen, se mantienen, existen por la interacción con el medio, con el entorno. ¿Está claro?
Sí, pregunta, Ariana, te escucho. Profesor, buenas tardes. Una consulta. ¿Con qué género o especie se inicia la homonización? El primer hombre es el Homo habilis, este de ¿El acá. Australopithecus no cuenta? No es hombre, no es hombre, es otra especie, Ok, gracias, ¿ya? profesor. Acá está, ¿ya? Es, el Australopithecus está más cercano, está en el medio, pero no hay, repito, una relación directa. Y ahí en esta zona de África, en la zona del Rif, hay un montón de equipos de investigadores de las más importantes universidades y centros de investigación del planeta tratando de buscar lo que llaman los eslabones perdidos entre estas especies. Pero siguen investigando y lo único que hacen es encontrar la diversidad de variantes de Australopithecus y luego de los distintos homos. ¿Ya? Ahora, en algunas academias, algunos libros o colegios, hay profesores que se ponen la lista de un montón, ¿no? Ponen Homo ergaster, Homo faber, Homo heidelbergensis, Homo javanensis, Homo pekinensis. Ya, las variantes que hay en la zona de Oriente y Asia son variantes derivadas del Erectus. Y en Europa, las distintas variantes, ya, el Homo antecesor, todos esos, son derivadas del Neandertal. ¿Ya? Son adaptaciones. Pero estas es las especies predominantes. Y repito, ¿qué le hicieron los Homo sapiens a los Erectus en Asia y y a los neandertales en Europa? Hay varias teorías. La teoría más antigua era que los Homo sapiens los cazaron, los mataron, los eliminaron e incluso se los comieron. ¿Ya? Porque han encontrado en los restos arqueológicos evidencia de huesos de neandertales o de erectus que han sido comidos y comidos ¿no? por un ser que tiene los dientes ¿no? La configuración de dientes nuestra. ¿Está claro? Pero aparece a fines de los años 90 este genetista Svan de Pavo, que al hacer los estudios se da cuenta de eso, ¿no? Que el ser humano actual, todos tenemos la base Homo sapiens, pero tenemos una mezcla genética de varias especies. ¿Ya? Ahora, a lo largo de ese proceso de dominización, hay que ver que hasta el Homo habilis todavía andaba mucho tiempo de su vida escondido en el follaje, en la jungla, trepado en los árboles, como los monos o como el Australopithecus. ¿Por qué? Porque tiene miedo a los grandes depredadores que hay en esa zona de África, de la sabana de África, en el Valle del Rif, los grandes felinos. Tiene miedo, pero a partir del Homo erectus y su descubrimiento, ¿ya? Del fuego, los hombres se convierten en la especie superior del planeta, ¿ya? Con el fuego, los depredadores tienen miedo al fuego, y con el fuego nosotros, al contrario, los depredamos a ellos. Con el fuego los cazamos, los capturamos, los cazamos, los matamos, los cocinamos, nos los comemos, obtenemos mayor cantidad de proteína y grasa animal en nuestra digestión, lo que nos va a hacer cada vez más fuertes, más sanos e inteligentes. Con el cuero y la piel de estos animales haremos nuestra ropa y van a salir. El Erectus sale de África con el uso del fuego y va adaptándose a distintas partes de Asia y Europa. ¿Está claro? Oceanía y América son conquistadas por el Homo sapiens y sus mezclas posteriores. Ya, acá, América, ya veremos eso en
la próxima semana, a América llegan los Homo sapiens ya mezclados. Se le dice a la raza, al grupo étnico-racial originario paleomongol. O sea, hay una raza, ¿no?, que es la base de los pueblos asiáticos y de los pueblos americanos originarios, que es esta raza paleomongol, ¿no? O sea, la antigua raza que habitó estas estepas y llanuras de lo que ahora es Mongolia. ¿Ya? Entonces vamos con las alternativas. La 1 se descarta porque no hay evolución lineal. La 2, ¿ya? ¿El consumo de carne cocida fue el elemento que permitió la iniciación de la hominización? No. Lo que permitió ¿no?, la hominización es la marcha bípeda y es el pulgar oponible. ¿Está claro? El lenguaje como medio de socialización fue el punto de partida de la hominización. No, no queda claro. Nunca, recién sabemos que el lenguaje articulado lo tuvieron los neandertales. ¿Por qué? Porque los neandertales igual tienen la misma estructura ósea que los humanos. Entonces, para los biólogos y los paleontólogos, los expertos en biología humana, si tiene toda la parte de los huesos del cuello, garganta, pecho son iguales, tienen la misma utilidad. Por tanto, el neandertal tiene lenguaje articulado. Tampoco es la C. ¿Ya? La D, diversos cambios generaron especies mejor adaptadas a su medio ambiente. Eso sí es cierto. Porque estos grupos humanos, al irse a distintos lugares, van adaptándose, logrando sistemas de adaptación, de manejo de los recursos, y salen las distintas variantes del Homo erectus o del Homo heidelbergensis, en este caso el Homo neanderthalensis, que es la matriz. La E pues se descarta, ¿no? El uso de herramientas por los Australopithecus, no. Quien use herramientas va a ser el Homo habilis. Está claro, aquí la respuesta es la D. Sí, te escucho, Gracie, dime. ¿Con qué homo se inicia la articulación del lenguaje? El neanderthalensis, lenguaje articulado. ¿Está claro? El Homo neanderthalensis. Gracias, profesor. No, qué ocurrencia, para eso estamos. A ver. Entonces, la segunda pregunta, la respuesta es la alternativa D, dinosaurio. Dinamarca, desayuno. Pregunta 3. ¿Ya? Es una pregunta sobre el Paleolítico, sus etapas y sus características principales, ¿no? El Paleolítico fue el periodo cronológicamente más extenso de la historia de la humanidad, claro que sí, en el curso del cual se desarrollaron bandas nómades relacionadas a una economía de subsistencia. Y la pregunta es, a continuación, establezca la relación correcta entre cada etapa de dicho periodo y una característica destacada de la misma. A ver, Paleolítico, empecemos, ¿no? Paleolítico medio. Acá te han desordenado para que tu cerebro juegue, ¿no? Por eso se llama pregunta DECO, destreza cognitiva. Se supone que sabes, se supone que tienes la información y ahora hay que recuperarla. Entonces, el Paleolítico medio, ¿qué característica tiene? Uso de fuego. ¿Mm? Paleolítico medio, ¿hay uso de fuego en la cocción de alimentos? No, el uso de fuego es en el Paleolítico inferior. ¿Ya? Paleolítico medio. El Paleolítico medio es de quién, a ver, en el Paleolítico, vamos a empezar así de cero. En el Paleolítico inferior aparece, hay el Australopithecus, y aparece el habilis y el erectus. ¿Ya? En el Paleolítico medio aparece el neanderthalensis, y en el Paleolítico superior el Homo sapiens. ¿Ya? Entonces si tenemos eso claro, vamos a establecer el orden.
¿Ya? Paleolítico medio. ¿Cuál es la primera alternativa? Si en el Paleolítico medio está el hombre neandertalensis, hay las primeras prácticas, ¿no? Funerarias con rituales, prácticas funerarias con ofrendas. Por eso se dice que el neandertalensis, además del lenguaje articulado, tenía prácticas mágico-religiosas. O sea, ahí vendría, ¿no? Siempre hacen la pregunta, ¿y cuándo empieza la religión? Ahí, con el neandertal. Ya, desde la época de los neandertales hasta ahora, la gente tiene creencias y respetos a la muerte, a la vida en el más allá, ofrendas a la muerte hasta ahora. ¿Ya? Hasta ahora, y si has ido por el centro de Lima, ves la procesión. Y la procesión actual en octubre hace referencia a dos grandes desastres. ¿No? A ver, la procesión del Señor de los Milagros se hace para agradecerle al Señor, en este caso a Jesucristo, que ha salvado a la población de grandes desastres. ¿Qué desastres? A ver, nada. ¿Qué desastres? Terremotos. Muy bien, Miguel. Aquí hay una pregunta que ha puesto Fabricio. ¿El neandertal se extinguió primero? Claro, el neandertal, vuelvo aquí a los neandertales entre el 40.000, hace 40.000 años ya desaparecen los neandertales, ¿ya? Y los únicos que hemos quedado somos los herederos de los Homo sapiens. Sí, 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 el Homo sapiens y el neandertal son muy parecidos. La única diferencia que el neandertal es más agarrado y más peludo. Los neandertales son más peludos, más musculosos, más fuertes. Pero, en ese proceso de la evolución, en este proceso de largos procesos de... Por acá lo tenía, el último neandertal. Por acá tenía el libro. Sí, acá está, acá está, acá está. Este de aquí es Cromañón. Acá está. Los últimos neandertales, según este arqueólogo, Brian Fagan, y en su libro Cromañón, los últimos neandertales ya no pueden adaptarse, no pueden soportar los cambios del clima, no pueden, ¿no? Al quedarse aislados por la expansión de las masas glaciares, hay endogamia entre ellos, y la endogamia es un elemento que sencillamente termina extinguiendo estos grupos humanos. Los pocos neandertales que quedan, los pocos grupos en Europa, o son derrotados, o sea, los sapiens los conquistan, o hay, en algunos casos, mestizaje. Son conquistados, derrotados, algunos, repito, se los comieron, y en otros casos hay mestizaje. Eso también está en el libro del Premio Nobel de Medicina de hace 2 años fue, que Span de Pavo ganó el Premio Nobel de Medicina. ¿Ya? Acá estoy rodeado de libros. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te escucho. Dime. Pregunta. Profesor, tengo una duda con respecto a la periodificación de Keller sobre la Edad Antigua, que dice que empieza con la escritura en el 3000 a.C. Ya, esa es la teoría de Keller. Sí. Estaría incluyendo entonces a la edad de bronce, Claro. pero no la de cobre, ¿no? Exacto. Mira, en cambio, con el avance de la ciencia, ahora sabemos que recién en el siglo XX, ya con las investigaciones que hace Gordon Schall, que hace los arqueólogos alemanes desde Schliemann en adelante, los arqueólogos británicos desde Arthur Evans en adelante, o sea, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿ya? Desde esa época recién tenemos claro de que antes de que haya lenguaje escrito, lengua escrita, hay
civilizaciones avanzadas, que tienen hidráulica, que tienen metalurgia. Aquí está en una diapositiva al final, como un elemento teórico que casi nadie, ningún profe llega a explicar porque por el poco tiempo que tenemos este ciclo, ¿no? O sea, la escritura es un criterio, que es el que da Kaller, y que van a usar todos los científicos, filósofos y académicos de la Ilustración y del siglo XIX. Pero la revolución industrial, la metalurgia de la revolución industrial, le permite a otro científico de Dinamarca, que es museógrafo, Christian Thomsen, decir, oye, aguanta. Si ahora vemos que el avance de la metalurgia es fundamental actualmente, siglo XIX, ¿cómo fue antes? Y por eso plantea Thomsen, prehistoria igual edad de piedra, historia igual edad de los metales. ¿Está claro? ¿Está claro? Y Sí, por eso profesor. la edad antigua, después de los estudios de Thomsen, de edad antigua, se divide en 3 etapas: cobre, bronce, hierro. Cobre, la formación de los primeros estados que tienen hidráulica, que tienen metalurgia, que tienen organización estatal, que tienen cerámica, pero no tienen escritura. En cambio, los pueblos del bronce tienen escritura. Esa es la gran diferencia. El pueblo de bronce tiene escritura y empiezan los procesos de expansión basándose en conquistas territoriales y en el esclavismo. En el hierro, la escritura es alfabética y se forman los estados, ¿no?, propiamente esclavistas, que años después, en el siglo XIX, Marx va a llamar modo de producción esclavista. Cuando uno dice modo de producción esclavista, es que los que trabajan son esclavos. En la época de Grecia, de Roma, del Imperio Persa, el Segundo Imperio Babilónico, los hebreos, en esa época son... ¿Quién trabaja? Los trabajadores son esclavos. Y hay venta y compra de esclavos. ¿Está claro? En cambio, en la Edad de Bronce, los esclavos son propiedad del gobierno, son propiedad del Estado, son propiedad del quien representa el poder político del Estado. Los sacerdotes, los reyes, ¿no? Porque son estados teocráticos también. ¿Está claro? Entonces, conforme avanza la ciencia, se van descubriendo cosas. Y ya, ¿no?, la teoría del Estado, que surge a mediados del siglo XIX, igual que la teoría de la metalurgia, y a comienzos del siglo XX, las teorías de la hidráulica y la cerámica. ¿Ya? Por eso se dice, ¿no?, que no hay propiamente... Cuando Kaller escribe, habla de que la gran diferencia entre historia y prehistoria es la escritura. Pero ahora ya sabemos que no, que hay otros elementos: metalurgia, estado, hidráulica y cerámica. Hemos ido superando esa visión, porque la visión de Kaller es una visión eurocéntrica, es decir, que toma solo las culturas de Europa y del mundo mediterráneo, por tanto también Medio Oriente. Medio Oriente es Mesopotamia, Egipto, ¿sí? Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos, o no? La escritura que mencionó de la edad de bronce es la cuneiforme. Se le llama a la escritura de la edad de bronce, la más antigua es la cuneiforme. Todas esas escrituras de la edad de bronce son ideográficas, ¿ya? O sea, son símbolos que son, ¿no? Ideográfica es una idea, un símbolo, como los jeroglíficos, que son la más simple de entender, pero también en China, ¿no? La cuneiforme, la escritura en China se le llama ideográfica, la jeroglífica en Egipto, son propias de la edad de bronce. Alfabética, símbolos simples, ¿ya? Menos símbolos, más conjugaciones de símbolos, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros pueblos con escritura alfabética? Los pueblos del Hierro, los fenicios, los griegos. Los sumerios, cuneiforme. Los sumerios es escritura cuneiforme.
Los babilonios se adaptan a la cuneiforme. ¿Ya? Los asirios se adaptan a la cuneiforme. ¿Ya? Los babilonios y los asirios son invasores, son los pueblos que invaden. Ya se verá eso en la semana 3. Sí, Gracie, pregunta, te escucho. Profesor, ¿cuál era la diferencia entre arte mobiliar y parietal? El mobiliario es lo que puedes llevar. A ver, vamos a ir acá a las imágenes. Mobiliar, objetos que pueden ser trasladados. O sea, como son nómades, ¿ya? Todos los humanos en la época del Paleolítico, inferior, medio y superior, todos los humanos y sus distintos variantes, son nómades. Y a partir del Paleolítico superior, estos nómades, en las cuevas que habitan, hacen diseños y ¿no? Pintan las cuevas. Arte parietal. Las paredes, techos de estas cuevas van a ser pintadas con escenas de su vida cotidiana y elementos asociados hasta algunos autores señalan, hay una especie de pedagogía donde le enseñan los grandes a los niños qué animales hay que cazar, técnicas de caza, estrategias de caza. ¿Ya? Como se ve en esta imagen, ¿no? de las paredes y techos de la cueva de Altamira en España. Mobiliarios Es que lo como pueden el, llevar. es como el Acá, arte rupestre. exacto. Se le dice si pintura rupestre o arte parietal. Ok. ¿Ya? Aquí los arqueólogos en el área andina usan el término pintura rupestre. ¿Por qué? Porque rupestre significa que lo haces con objetos de la naturaleza. ¿Ya? Las tintas salen de las sabias de los árboles, del jugo de los pétalos de las flores, de distintos tipos de tierras, de ahí salen los colores. Y encima está pintado sobre un soporte natural, que es la pared, ¿no? El techo de la cueva, o de los abrigos rocosos. ¿Está claro? Eso es, aquí se usa más el término arte rupestre, pero en términos generales sería también arte parietal. Y mobiliar se lo pueden llevar de un lugar a otro. Y básicamente estos ídolos son que pueden ser de piedra tallada, madera tallada, hueso tallado, hueso de los animales que comen. Las primeras divinidades tienen esta forma, ¿no? Son mujeres voluptuosas que hacen referencia a la fertilidad. ¿Ya? ¿Está claro? Las Venus, aquí tienen la imagen de la Venus de Willendorf en Alemania. Y queda claro, ojo, los primeros Homo sapiens, los primeros humanos, o Homo sapiens de raza pura que llegaron a Europa y que se establecen en Europa son de raza negra. ¿Ya? Y los museos en varios lugares, en Francia, yo estuve estudiando en Europa un buen tiempo, y había un museo hace años, el Museo del Hombre de París, tenía una exposición donde habían reconstruido, ¿ya? Una especie, ¿no? La figura del primer Homo sapiens encontrado en una cueva en Francia. Y era, ¿no? Uno de raza negra, ¿no? Y él decía, este es el primer francés. ¿No? Era una campaña contra el racismo que es muy fuerte en Europa, ¿no? El arte inmobiliario y parietal se dio en el Paleolítico superior, solo en el superior, porque el arte parietal y mobiliar, el arte como concepción compleja de la realidad, del entorno y de las aspiraciones de los seres humanos, se ubica dentro de estas características propias del Homo sapiens.
No hay ninguna evidencia. ¿No? Estas cuevas, las más antiguas, tienen 30.000 más o menos, ¿eh? Máximo 40.000 antes de Cristo en Europa. Y estas Venus, más o menos, máximo 30.000 antes de Cristo. O sea, y son hechas, estas cuevas, los científicos la ligan a la presencia del Homo sapiens, porque hay características del tallado de piedra, de cómo consumen los restos de animales, ¿ya? Y las herramientas líticas, ¿no? Todas las herramientas líticas, el consumo de los animales que dejan, cómo han cortado, cómo han comido, cómo han consumido esos animales. ¿Está claro? Pregunten, para eso estamos. No hay evidencias. Para la época del Paleolítico Medio y del Paleolítico Inferior no hay evidencia de arte. El arte es como concepción compleja, es propia del Homo sapiens. Por eso, sapiens, ¿qué significa? Sabio. ¿Ya? Esa sabiduría se reflejará en esos dibujos que reflejan a los animales que consumen, a las técnicas de cacería, ¿ya? Y también la mayoría de antropólogos culturales plantean que también hacían, ¿no?, una especie de culto culto propiciatorio para la cacería. La cerámica existe desde la edad de, ahí viene un debate, la cerámica en algunos lugares aparece en la edad, toda la cerámica en la edad de cobre, incluso es una tecnología que define la edad de cobre. ¿No? ¿Está claro? Pero hay un debate porque han encontrado piezas de cerámica en el Neolítico, alfarería o cerámica en el Neolítico. Y ahora los que investigan eso profundamente plantean de que hay pueblos que tienen características como organización teocrática, propiedad privada, y cerámica en el Neolítico a nivel internacional. Y aquí ese debate ha llegado con el descubrimiento de un enorme centro ceremonial al norte de Lima, que ha sido descubierto por un equipo de investigadores de San Marcos. A ver, cultura general, ¿cuál es ese sitio arqueológico? Y que los arqueólogos dicen que es el origen, es la primera ciudad, el primer estado. ¿Mm? Caral, muy bien, Miguel Alberto. ¿Ya? Neandertal es un lugar en Alemania. ¿Ya? Neandertal es un lugar en Alemania, por si acaso. Neandertal es un lugar, y es esta especie, ¿ya?, que vivió del 400.000 al 40.000 antes de Cristo, pero que desaparece, que se extingue. Y se le llama Neandertal porque es la cueva de Neandertal en Alemania, la que al ser investigada se encuentran los primeros de los restos de estos seres humanos antiguos. Holoceno. El Holoceno es son términos, los científicos usan mucho el griego y el latín para usar y crear términos, ¿no? Los biólogos, los botánicos, los médicos, la mayoría de los científicos usan. Holoceno, holo, todo en griego, seno, ambiente o clima. Pleistoceno, pleisto, hielo, ¿sí? Ambiente de hielo, época de hielo. El Holoceno será nuestra era geológica y ambiental, la actual, pero que lamentablemente por el crecimiento industrial, demográfico y la contaminación, la estamos golpeando. El Holoceno debería durar varios cientos de miles de años. Pero repito, crecimiento demográfico, industrial, contaminación, todo eso ha generado el cambio climático.
y estamos destruyendo las características ambientales del Holoceno, ¿ya? En el Holoceno vemos, mira, en el tránsito, acá está, el tránsito entre Pleistoceno y Holoceno es el Mesolítico. ¿Está claro? Y la etapa final que va dando lugar al Holoceno, ya el Holoceno es el Neolítico. Neolítico ya es Holoceno. ¿Está claro? Entonces, las etapas de la edad de piedra, de las tres, repito, Pleistoceno es igual a edad de piedra, y la edad de piedra, sobre todo, la etapa del Paleolítico. En el Mesolítico es el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Y el Neolítico ya la gente vive en el Holoceno. No, las bandas son unidades familiares pequeñas. Son pequeños grupos muy móviles, muy dinámicos, donde no hay liderazgo permanente. En cambio, el clan es la familia extendida, ¿ya? La banda es la familia nuclear y algo más. Son pequeños grupos. El clan es una familia extendida, mucho más grande. Y la tribu, el conjunto de clanes. ¿Está claro? Ya, a ver. Entonces terminamos la pregunta esta del Paleolítico. ¿Ya? Entonces, el Paleolítico medio, sus características fundamentales, prácticas funerarias. Paleolítico inferior, su elemento más importante es, se inicia el uso del fuego, el erectus. Y en el Paleolítico superior, este Homo sapiens y sus mezclas y derivaciones es el que conquista América y Oceanía. ¿Ya? Entonces acá la respuesta es la C, Colombia. A ver, la 4. El Mesolítico, que es esta etapa de acá. A ver, ahí está. El Mesolítico fue el periodo de la Edad de Piedra que coincidió con la transición climática del Pleistoceno al Holoceno. En dicho periodo se aceleró la desaparición de la megafauna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos la comimos. Man y Diego Cid, ¿ya se acuerdan la película? Man y Diego Cid, nuestros antepasados se lo comieron, ¿ya? Pero también el incremento de la vegetación. O sea, desaparece el hielo, va a ir desapareciendo el hielo, va a ir creciendo las áreas boscosas, las áreas con vegetación. Ahora bien, al respecto al mencionado periodo podemos señalar las siguientes características. ¿Cuáles son las características del Mesolítico? ¿Intervención experimental en la reproducción de animales y plantas? Sí. Nuestros antepasados en esa época seleccionan las plantas, las semillas de las plantas que se producen más rápido y en abundancia. Seleccionan los animales que son más dóciles, que se reproducen más rápido, ¿no? Y el objetivo es la comida, pues. Eso es lo que hacemos en esa época. Y hay una intervención a la mala. Planta que no da buenos frutos, hierba mala. Animal que no puede ser domesticado, animal salvaje. Y se le extermina hasta la extinción. ¿Ya? Esa es la época, en el Mesolítico, de la gran extinción de la fauna o megafauna. En el caso de América, de la megafauna americana, que aparece en la película La Era del Hielo. En la 1, porque después ya aparece cualquier cosa. Después, desarrollo de centros urbanos. No, el desarrollo de los centros urbanos para planificar la producción de alimentos, eso corresponde al Neolítico. ¿Ya? Formación de viviendas temporales al aire libre ante la elevación de la temperatura, eso sí es cierto. Los clanes, ¿ya?, que habitan
la época, el periodo del Mesolítico, tienen un sistema semisedentario. ¿Qué significa? Viviendas estacionales. En la época del calor viven en un lugar, cambia la estación, empieza el frío, los meses de frío y se van a otro lugar. Pero cuando cambia la estación regresan al mismo lugar. Y hay una ocupación constante de los lugares por varios siglos. Y a eso se le llama semisedentarismo. Ya la otra ya está de más, pues intensificación del nomadismo ante la escasez de alimentos, no, ni hablar, eso es un distractor, ¿no? Nulo. Así que la 4, las respuestas adecuadas es la letra C, que incluye la alternativa 1, intervención experimental en la reproducción de animales y plantas, y la 3, formación de viviendas temporales al aire libre ante la elevación de la temperatura. ¿Está claro? Son niveles, eso de clanes, bandas, tribus, son niveles de organización, de lo más simple a lo más complejo. Clan, unidades pequeñas, familia nuclear, disculpen, bandas, familia es el pequeño, familia nuclear, clanes, familia extendida, tribus, conjunto de clanes. En una tribu habitan, en una aldea tribal, habitan distintos clanes especializados. Y eso se ve en el Neolítico, ¿ya? Por ejemplo, esta es una reconstrucción hipotética de Çatalhöyük, que fue el centro urbano más grande para alrededor del año 6000 a.C. Y aquí vemos distintos clanes especializados que habitaron esta zona. El clan de agricultores, el clan de ganaderos, el clan de pescadores, el clan de guerreros, clan de sacerdotes, vivieron ahí. Y todos los centros urbanos del Neolítico están unidos, ligados al costado o rodeando un gran centro ceremonial, que es hecho de piedra. Por eso se le habla de arquitectura megalítica. No, las bandas aparecen en el Paleolítico, los clanes en el Mesolítico y las tribus en el Neolítico. ¿Ya? ¿Está claro, Gracie? Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la pregunta número 5 de la separata. Pregunten, para eso está la sesión de consulta. Y disculpen a los profesores que nos hayamos confundido. Yo me le he pasado, no sé, 20 minutos. Yo pensé que era mi computadora. No es broma, pensé que algo estoy haciendo mal. Volví a salir, volví a conectarme, volví a entrar a mi clave y volví a entrar a esto. Pucha, esto es, no sé si es química, física, matemática. Hasta que llamé al auxiliar y el auxiliar entró también, verificó. Feo roche. Y el auxiliar hasta que ya, ¿no? Le mandaba mensajes al profe de química y el profe no los leía hasta que lo ha llamado. Discúlpenos. El profe ha entrado antes incluso, ¿no? Yo a las 3 voy a entrar y ya estaba. Uy, ¿qué pasó? He entrado mal, dije. ¿No? Yo optimistamente dije, yo he cometido el error. He entrado a otra aula. Entonces yo he metido la pata. Salí, entré, reinicié mi computadora. Reinicié la computadora. Ya, pues caballero, dije, eso me pasa por no haber entrado antes. Ya, volví, reinicié, entré otra vez. No, entonces algo hay. Me he puesto bien la clave. Salí, entré, volví a poner la clave. Y ahí había 20 minutos. Hasta que ya dije, no, voy a llamar al auxiliar. Eso nos pasa. Y el profe también, ¿no? Entró,
No vio que decía consulta académica historia. A veces nos pasa, pues no es lineal. La evolución humana, Jazmín, es no hay, somos una especie cuya evolución es, ¿no? Algunos le llaman por rama o por evolución por arbórea, ya, discontinua, no lineal. Esos son los términos que usan los investigadores, ya. No es una evolución lineal para nada. Ya, acá está el libro Cromañón. Ya lo volví a meter, ya lo ajusté. Acá está. Este libro es del reciente, ¿eh? Esta edición es del 2007. Sí, esta es una edición, bueno, no tan reciente, 2007. Pero tiene vigencia y además los estudios de Sván de Pavo, no llegué a encontrar el libro de Sván de Pavo porque yo tenía el fotocopia nomás. Pero... A ver, fuentes directas, testigo, fuente primaria, directa. Primaria, es decir, el testigo, el que vivió, vio, peleó, fue víctima o victimario, el juez que juzgó, el fiscal que acusó, el notario que anotó, el periodista, el cronista, que está ahí directo en el proceso, en el hecho, y que construye un documento que es una fuente primaria. ¿Está claro? La secundaria se caracteriza por ser indirecta. ¿Por qué? Porque fue escrito por otros en otro tiempo, en otra época, en otro lugar, y que recoge los testimonios primarios o directos para construir y explicar. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, nos vamos a la última pregunta. Pregunten nomás, ¿ah? Para eso estamos. Después guardo porque si no me desordeno. Acá está todo lleno de libros. Estos son los últimos libros que... Yo compro libros solo para actualizarme. No, hay unos colegas que coleccionan libros. Yo no tengo ese vicio. Tengo un montón de libros y mi señora también tiene un montón de libros y mis hijos también. Mi señora también es profesora. Entonces, libros por las puras. Y a veces cuando no tiene muchos libros, antes compraba y cuando ya no los usaba, y dice, este tema no lo voy a volver a usar, lo vendía. Ahora hace poco he estado donando a la biblioteca de la municipalidad de mi zona. Yo soy de Guarmey, entonces he donado un montón de libros ahí. Voy a donar también a fin de año un montón de libros ahí. Es una forma de contribuir con el desarrollo de mi región. Vamos por la pregunta 5. Las sociedades han impulsado una serie de transformaciones con el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué se usa antes de Cristo y después de Cristo? Eso empezó con los curas de la Edad Media. ¿Ya? Y los dos curas que eran asesores de los reyes y emperadores carolingios, Carlomagno, ¿ya? Luis el Piadoso, ¿ya? Pipino el Breve, Carlomagno, Luis el Piadoso, estos gobernantes carolingios tienen como asesores, como ministros, a curas. Y hay dos curas que se les ocurre hacer una cronología universal para todos los acontecimientos de la historia de la humanidad. ¿Ya? Y utilizan una cronología que fue hecha por los curas. El primer cura que la creó fue un cura español, Isidoro de Sevilla, San Isidoro. ¿Ya? Y los curas se educaban así. Pero cuando estos curas tienen acceso al poder político, como asesores o ministros de los carolingios,
hacen una cronología universal y esa cronología es impuesta, igual que el cristianismo, por la expansión y las conquistas de los carolingios. El imperio carolingio ya impone el cristianismo en Europa y al imponerlo, impone esta cronología antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ya? Sincrónica, diacrónica. A ver, diacrónica es el proceso. A ver, vamos a ver. Acá está el dibujo. Ahí está. Acá. Diacrónico, el proceso. Antes, durante, después. Antes, durante, después. El antes, las causas, durante, las características, los hechos, después, las consecuencias, los efectos. ¿Ya? ¿Está claro? Y sincrónico, es lo que pasa en el momento. Es lo que pasa en el momento. 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial. 1929, la Gran Depresión, que tiene también causas y consecuencias. Un elemento sincrónico, la sesión de ahorita es sincrónica. Tú te estás conectando y al mismo tiempo estamos hablando. Lo sincrónico. ¿Claro? Ya, voy a la pregunta 5 antes de que se acabe la sesión. Pregunten, todavía tenemos tiempo. Pero disculparán por ese impasse entre los profesores. Eso pasa siempre la primera semana. Se olvidan el enlace, ¿ya? Y esta sesión de consulta conmigo va a ser todos los jueves de 3 a 5. Ingresen si tienen dudas, ingresen para mejorar sus aprendizajes, pasen la voz a sus compañeros. Si alguno en las clases presenciales está perdido, está perdida, no sabe nada y está preguntando de todo, pues dígale, entra a la clase de consulta académica. Edad de bronce, edad de hierro. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Preguntas concretas también o elementos específicos. Acá tenemos bronce. ¿Ya? El bronce es la segunda edad de los metales, es la segunda etapa de la edad antigua y tiene estas características, ¿no? Anota o captura. Fabricación de herramientas hechas de bronce. El bronce es una aleación que le da mayor resistencia. Se usa el cobre más aliado con el estaño para hacer herramientas, para hacer armas, y estas se encuentran en los museos. Son más resistentes, ¿ah? Duran más, pesan menos. El hierro dura mucho más y pesa mucho menos. El hierro forjado es el que es golpeado, porque el hierro en su estado natural se oxida rápido, ¿ya? Se deteriora. El óxido ¿no? Descompone el hierro. Pero si el hierro es golpeado, forjado, en la antigüedad, porque ahora ya se usa técnicas electromecánicas o químicas físicas basadas en electromecánica, en electromagnetismo, para que los átomos de hierro y carbón se unan y se vuelva acero, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Acá, esa es la diferencia. En el bronce aparecen los estados teocráticos y militaristas, que tienen como base económica el esclavismo y la expansión territorial. En el bronce aparece la escritura ideográfica, que puede ser, en Mesopotamia le llaman cuneiforme, en Egipto jeroglífica. ¿Ya? Es una idea, ahí lo ves. Están los jeroglíficos egipcios, son ideas que se interpretan culturalmente. ¿Ya? Y en el hierro, voy terminando con la pregunta de Gracie, sí, no, de Shanira. En el hierro aparece la escritura alfabética, ¿ya? Y el primer alfabeto fonético, de escritura fonética o alfabética, el primero es el de los fenicios. Los fenicios son un pueblo de la Edad de Hierro, pueblo invasor,
Todos los pueblos del hierro son invasores, conquistadores. ¿Y a quién conquistan? A los del bronce. ¿Ya? Acá aparece lo que en el siglo XIX Marx va a llamar el modo de producción esclavista. Es decir, los pueblos del hierro, los únicos que trabajan son los esclavos. Los ciudadanos comunes y corrientes viven bien, felices, por eso se dedican al perfeccionamiento de su cuerpo. Todos son agarrados, físicamente bien chapados, agarrados, a hacer deportes, a hablar en las asambleas, filosofía, ciencia, arte, y a perfeccionar el dominio de las artes militares o artes marciales. ¿Ya? El atletismo, todo eso. ¿Y qué hacen los esclavos? Trabajan. ¿Quién hizo el Coliseo Romano? Esclavos. ¿Quién hizo el Partenón? Esclavos. ¿Está claro? En cambio, en la edad de bronce y en la edad de cobre, los que hacen las obras son los tributarios, poblaciones, comunidades tributarias. Las pirámides de Gizeh, comunidades tributarias. ¿Ya? Palafitos. Los palafitos son viviendas que se construyen en una base de madera en zonas húmedas, en zonas de laguna, en zonas de pantano. ¿Ya? Y los palafitos normalmente se han encontrado como viviendas. En algunos casos hay evidencia de que los palafitos se ubican desde la edad desde el Mesolítico. ¿Ya? Es un tipo de vivienda que se ubica desde la edad, desde el Mesolítico en adelante. Obviamente abunda en el Neolítico. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pregunta han hecho acá sobre el Neolítico? Sobre el Neolítico, la revolución incide sobre el desarrollo técnico, claro. Aquí hay una imagen. Acá, miren, todo lo que hay. Las actividades del Neolítico, esta imagen nos muestra el gran desarrollo tecnológico, ¿no? Textilería, agricultura, ganadería, construcción, todo eso. Revolución urbana, clases sociales y Estado. No, a ver, el Estado, hay un debate aquí, pues, ¿no? Se organizan las tribus, hay la división del trabajo, la propiedad privada, la economía productiva. Eso está bien claro en el Neolítico. El Estado, no, el Estado lo ubicamos en la mayoría de casos a partir de la Edad Antigua y concretamente las primeras formas de organización estatal en la Edad de Cobre. En adelante. En el bronce aparecen los estados expansionistas y esclavistas. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta está acá? Ya, voy por las 5 de una vez antes que se nos acabe la... Leo, ¿ya? Las sociedades han impulsado una serie de transformaciones con el paso del tiempo. Uno de los periodos de cambios más radicales en la historia universal es el Neolítico, el cual surgió aproximadamente en el 9000 a.C. en el Próximo Oriente, destacando entre otros elementos como... ¿Ya? Sí. ¿Qué elementos? El inicio de la domesticación de plantas y animales, no, eso es mesolítico. El desarrollo de formas de vida sedentarias, ese es, cerrado, ese es. Elementos como el desarrollo de formas de vida sedentarias. La revolución urbana y la formación de estados teocráticos, no, porque eso es en épocas posteriores. El arado con bueyes y la generación de grandes excedentes también es posterior. La consolidación de un sistema de clases sociales, eso también es posterior. ¿Ya? Más bien, el Neolítico se caracteriza por esto. Y esta arquitectura megalítica son, ¿no?, grandes centros urbanos, grandes aldeas en los que habitan las tribus, y estas están ligadas, asociadas, al costado o rodeando un gran centro ceremonial hecho de grandes piedras. Bien, ¿quién levantó la mano? Pregunten. Economía productora con el Neolítico. ¿Ya?
porque el mesolítico es un proceso de tránsito, es un proceso de, acá está el resumen, semiproductor, el mesolítico es un proceso de tránsito, en cambio el neolítico ya es una economía productora, totalmente elaborada. ¿Ya? Ya. Pregunten, hay varias manos. Profesor, Sí, ¿en el Neolítico no se da el inicio de la jerarquización social con eso de la propiedad privada? sí, pero hay un debate, ¿no? Eso no significa que haya clases sociales. El concepto de clases sociales es un concepto que se restringe científicamente a las sociedades urbanas, ¿ya? Es decir, y sociedades urbanas y que tienen marcos legales basados en la igualdad legal de los individuos, como los pueblos de Grecia primero y luego los romanos, pueblos urbanos que dan leyes y tienen leyes donde plantean la concepción de la igualdad natural de los hombres, la igualdad social de los ciudadanos, donde las diferencias son básicamente económicas y sociales. En cambio, el resto de pueblos de la antigüedad, la ley, la religión, la cultura, nos habla de diferencias, nobles, plebeyos, ¿ya? Y la ley lo establece así y te diferencia de esa manera. Ahí hay una diferencia social, una jerarquía social que puede ser castas o estamentos. Castas, ¿ya? Como el sistema que hay en la India, por transmisión, ¿no? Cultural. O estamentos, por transmisión social. Las castas, eso en la semana 3 se explica muy bien. Las castas, pues las castas de la India. La ley, la religión, la cultura define la diferencia. En los estamentos también, la ley, la religión y la cultura define los grupos que gobiernan y los grupos que trabajan, como las noblezas europeas en la Edad Antigua y en la Edad Media. ¿Ya? La alternativa de las 5 es Brasil, ¿ya? El desarrollo de formas de vida sedentaria. La revolución urbana se da en la Edad Antigua, pues claro que sí. La revolución urbana no aparece acá, eso lo vamos a ver ahí. Acá está. La revolución urbana, hay dos, pues. ¿Sí? Hay dos que a veces se confunden. La que se da en el Neolítico, que se le dice directamente revolución neolítica, ¿ya? Que, que se da en 6 lugares y esos 6 lugares, de esos 6 lugares, se da en todo el mundo, pero hay 6 lugares donde sale la civilización. Mesopotamia, Egipto, India, China, Perú, México. ¿Ya? Hay más mensajes, por favor. ¿En dónde se dan los centros urbanos? Aquí está. Los centros urbanos del Neolítico. Ahora, en la Edad Antigua, en la Edad de Bronce, habrá una revolución urbana, así se dice. Es otra revolución en el crecimiento de grandes ciudades con templos que tienen almacén, templos que dirigen el gobierno teocrático, templos granero, va a decir este arqueólogo Gordon Shine. Bien. A ver, levantó la mano ahí. Jazmín, te escucho. ¿Qué pregunta tienes? Sí, profesor, una pregunta. En el Neolítico entonces aparecería un sector que sería los de los ancianos, que formarían como una élite que tomarían roles de dirección. Depende. En algunos lugares gobiernan en el Neolítico todos los clanes que habitan las tribus de una ciudad neolítica. En muchos casos la evidencia demuestra de que hay el gobierno de los clanes
se asocian el clan de militares con el clan de sacerdotes. No necesariamente gobiernan ancianos. Los ancianos serán los más sabios, pero también el poder de estos ancianos, de estos sabios, que son los que reproducen los rituales, los que tienen el conocimiento, estos están asociados a lo militar, a las capacidades coercitivas, a la represión. Gracias. Ya. Cuando hablas, Guatemala es Mesoamérica, pues se dice Mesoamérica porque incluye parte, o sea, México, ahora parte del sur de los Estados Unidos, México, Guatemala, Belice. Y Perú también incluiría Ecuador y Bolivia. Pues. ¿Está claro? Otra cosa es que México, después de la independencia, perdió sus guerras y Perú, después de la independencia, perdió las guerras y nos hemos perdido los territorios. Los estados teocráticos, ese es un debate, Nayeli. Por eso no vas a encontrar muchas preguntas que hagan referencia a ese debate. Con certeza sabemos que esos estados teocráticos aparecen ya en la edad de cobre, pero en algunos casos en el neolítico. En algunos casos en el neolítico. Hace poquito les pregunté y por ahí respondió alguien, el debate que hay sobre un sitio arqueológico acá en el Perú. A ver, que según los arqueólogos, la arqueóloga que dirige el proyecto, que es una profesora de San Marcos, la doctora Rup Chadi, ella dice que este sitio es la capital de un antiguo estado y la forma de gobierno era una forma teocrática. ¿Ya? Eso significa que ya para este periodo de transición, antes de las características de la civilización, ya había una organización teocrática. ¿Cómo se llama este sitio arqueológico? A ver, ¿cuál es? Por ahí alguien respondió hace ratito, al inicio de la clase. Muy bien, Miguel Alberto, Caral. Pero eso es un debate, por eso no preguntamos. Solo preguntaríamos cuáles son las características de Caral. Ya. Pero no vamos a preguntar, ¿no? Una característica de los estados civilizados es la organización del Estado. Sí, pero no vamos a entrar al debate, porque si no, si los arqueólogos no se ponen de acuerdo, no los podemos preguntar. ¿Ya? Bien, ¿qué otra pregunta tienen antes de que termine y ustedes se vayan a otra sesión de consultas? ¿Nada? ¿Está todo claro? Pregunten, chicos. Imagino que como si ya tuvieron las clases, han capturado todas las diapos. Y acá está la línea de tiempo. No quiere. Se raya. No quiere automatizarse. Sale una imagen ahí. Seguro que en su clase. Mesopotamia aparece antes, claro, antes de la Edad Antigua, los pueblos del Neolítico. Antes de la Edad Antigua se da el Neolítico. Y en el Neolítico ya hay sitios, por eso se le llama media luna fértil o creciente fértil. Acá sería Egipto y acá Mesopotamia, ¿ven? Acá, por eso se le llama media luna fértil. Así, ¿no? O creciente fértil, o luna creciente fértil. Acá está Egipto, al sur, y hacia el noreste, nororiente, Mesopotamia. ¿Ya? Y de los primeros centros urbanos, ¿ya? En Mesopotamia está Calat Jarmó, por ejemplo, de esta lista que tenemos acá. Y de la otra parte tienes en la zona de Israel y en la zona de Turquía. Acá está, la media luna fértil. Entonces, Mesopotamia es el lugar geográfico.
Mesopotamia entre aguas significa, que son los dos ríos, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Y Egipto es el río Nilo. Bien, jóvenes, gracias por su atención. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya vamos cerrando esta sesión de consultas. Gracias por su atención, que les vaya muy bien. Nos vemos entonces. Preguntas, consultas. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien y bienvenidos al Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acá van a resolver todas sus preguntas y mejorar todos sus aprendizajes para que ingresen a nuestra casa de estudios. Cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien.